Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de cómo colocar implantes si no hay hueso disponible. Ahí está el título, implantes dentales, cómo tratar estos casos sin hueso disponible. Y vamos a ver, por favor, señor director, qué dice esta placa con la cual comenzamos nuestro programa. Para lograr la colocación de los implantes dentales de manera exitosa cuando no hay hueso disponible, existen procedimientos y materiales utilizados en los casos de reabsorción ósea de tipo medio o en casos de gran reabsorción, además de los medicamentos que facilitan la cirugía. Recordar siempre que para contar con la seguridad, el respaldo y la garantía de un resultado satisfactorio, se debe acudir a un especialista calificado. Bueno, y hablando de especialistas calificados, voy a presentar a nuestro invitado, él es odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España, realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente, experto en casos complejos donde no hay hueso disponible, especialista en implantología oral por el Círculo de Odontólogos del Paraguay. Él es el doctor César Blaires y está acá con nosotros. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien, gracias. Un gusto tenerte aquí en el programa una vez más para hablar de este... ¿A vos te apasiona el tema de implantes dentales, doctor? Claro. ¿Verdad? Se nota cuando él habla y nos cuenta todo. Es apasionante escucharle también cómo nos explica y nos saca todas las dudas que podamos tener. Ahora, el caso de implantes dentales cuando no hay hueso disponible, ¿qué significa cuando no hay hueso disponible, doctor? Bien, en otro programa comenté que eso no existe, o sea, sí, siempre va a haber un mínimo de 1 milímetro y es raro que encontremos 1 milímetro. Perdón, normalmente nos encontramos mínimo 3-4 milímetros. En altura, estamos hablando. En anchura puede ser que parezca que 1 milímetro, pero siempre el hueso tiende a resolverse en el pico más alto y quedar así como una montaña, pero en el medio, al tener anchura, se puede trabajar. Ya. La altura es lo que suele ser un problema si está próximo a los nervios, en la zona inferior, por ejemplo, el nervio mentoniano o el dentario, y en la parte superior sería más que nada el seno maxilar. Pero es difícil que encontremos 1 milímetro, 2 milímetros, siempre encontramos por lo menos 4 milímetros o 6, que algunos ya se consideran imposibles. Hay implantes de 6 milímetros, hay implantes inclusive de 4 milímetros, sí. Existen. Nosotros el mínimo que ponemos es de 8, por una cuestión de garantía de altura. Los implantes que son de 6 pueden tener un diámetro de 2,5, pero los que son de 4 ya parecen una piña, son así anchos, cortos y anchos. Y ahí tenemos otro problema, y si no hay anchura, ¿cómo colocamos implantes? Claro. Entonces, muchas veces es mejor no utilizar el sistema porque es complicado. Hay una marca americana que hace ese tipo de implantes, son espectaculares, es cierto que no fallan, el coste es muy elevado, pero la sistemática de la prótesis es un poco compleja también, los aditamentos, entonces suben mucho el presupuesto. Nosotros el sistema no estamos utilizando. Nosotros usamos los implantes monofásicos, que siempre hablamos de una sola pieza, y con eso resolvemos todos estos casos normalmente, y si hace falta hacemos el injerto. Claro. Pero es la última opción. Solamente un 2% de los casos necesitan un injerto real en bloque. Ya. ¿Y desde cuántos milímetros usted ya puede trabajar ese diente? O sea, ¿cuántos milímetros de hueso? Por eso, con 4 milímetros no podemos colocar ningún implante de altura. De altura. Pero con 6 podemos colocar perfectamente un implante de 6 o de 8, lo angulamos y podemos rellenar. 6 milímetros 6 milímetros. Este, por ejemplo, creo que es de 8 o de 10. Este es de 10. De 8 de 10 puede ser. Sí. De largo. Entonces, de 8 sería, pues, quitarle la puntita, claro, un poquito más. Son 2 milímetros menos. Pero normalmente, ya digo, no solemos encontrarnos con casos de 4 milímetros. Si hiciera falta, le hacemos un injerto y solucionamos el caso. Pero es muy raro. Casi siempre lo mínimo que yo pongo, ya digo, 8 milímetros. Menos no solemos poner. Solo si vemos un caso que por circunstancias en una zona determinada necesitamos uno de 6, pues pondríamos uno de 6. Claro. Pero hacer una rehabilitación con implantes de 6, un poco forzar, puede haber una sobrecarga. Si podemos colocar 8 implantes de 6, perfecto. Claro. Pero vamos a suponer que no podemos colocar 8, colocamos 6 o 4, colocar de 6, forzar un poco, pueden fracasar los implantes. Hace 15 días tuvimos un caso que no tenía nada era todo músculo, por el tiempo que la señora tenía usando una prótesis completa, un paladar.
la parte inferior, y en el TAC vimos que la posición del dentario estaba a 1 milímetro del hueso arriba. O sea, el dentario es el nervio que está aquí. Entonces, vamos a suponer, si nosotros vemos aquí, este es un modelo, vamos a ver en la parte de abajo, que es como se va a ver mejor. El dentario suele estar por aquí. Hace así, va por aquí y llega aquí la parte del bulbo mentoniano. Bueno, vamos a quitar esto. Y este es su hueso, pues del hueso que se ve, el nervio estaba a 1,5 milímetros. Muy cerca. Imposible colocar un implante teóricamente. Claro. Pero hicimos la colocación de 8 implantes sin bisturí. Todo transmucoso, muy fácil. El TAC. Por eso es importante que la tomografía venga acompañado de un informe, no simplemente que el nervio está aquí. Sí. Hay que ver desde arriba a dónde es la emergencia de ese nervio. Veíamos que en el lado derecho la emergencia era más hacia afuera, con lo cual tenemos la parte central y la parte lingual, donde podemos entrar y después doblar el implante. Y en el lado izquierdo era más bien central, entonces teníamos que hacerlo por fuera, el nervio queda arriba y el implante queda abajo y enderezamos. Entonces nunca vamos a tocar el nervio, pero sin el TAC y sin ese informe que nos dice dónde sale el nervio, a cuántos milímetros está, no podemos hacer eso. O sea, claro. Si nosotros vemos un informe, o sea, un TAC normal simplemente te dice a la altura a la que está, pero no te dice por dónde sale ni a qué posición está realmente. Entonces esa particularidad es la que nosotros pedimos para poder saber. Entonces todos los implantes los enfocamos de dentro hacia afuera. Es decir, entramos así, colocamos los 4 implantes y después lo enderezamos. Entonces, no hubo ningún tipo de lesión. Fantástico. Sin ningún problema. Fantástico. Bueno, interesante va a estar el programa. Hoy vamos a ir aprendiendo más todavía. Hacemos un corte y volvemos ya. Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor César Blaires. Nuestro tema, implantes dentales, cómo tratar casos sin hueso disponible. Ya nos explicó que no es que no hay hueso disponible, puede haber poco hueso, no el necesario. Y ahí hace una cantidad de cosas, pero el doctor logra poner los implantes y eso es lo que nos gusta. Y vamos a ver entonces ahora las diferentes maneras o las diferentes estrategias para tratar este problema de que no hay suficiente hueso. Adelante por favor con este primer material. Hueso particulado para casos de expansión y regeneración ósea. Se utiliza para expandir el hueso cortical, que es el más denso o de mayor dureza. Se realiza esta técnica porque el hueso disponible es de mínimo 1 milímetro de ancho, consiguiendo aumentarlo hasta 5 milímetros, logrando así el hueso necesario para colocar los implantes dentales con seguridad. Así es, el hueso particulado. Y la técnica de regeneración, o sea, hablamos muchas veces de esto, pero es lo que más se usa cuando no hay hueso. Entonces, lo primero sería, el hueso es muy fino y nosotros tenemos que llegar hasta aquí, mínimo 2,5 milímetros a 3, porque el implante monoblock lo hay de 2,5 milímetros, más fino no hay. Entonces, de aquí, ¿cómo pasamos? Como vimos en la imagen, se hace la incisión y después se ve como una punta plateada. Eso es un material piezoeléctrico que en vez de usar una fresa convencional y usar la expansión, lo que hace es cortar el hueso pero sin sobrecalentar. Es muy lento, pero funciona también. Nosotros directamente usamos una fresa y colocamos los expansores y dilatamos. Ahí, por ejemplo, en la imagen hicieron un corte aquí y un corte aquí en el hueso. Esa es la técnica de descarga lateral. Nosotros usamos la técnica de SBIPRO, que no hacemos descargas, usamos unos expansores roscados, que son juntamente del doctor García Rodríguez de España, que es el que diseñó los primeros expansores roscados. Y
no hace esas descargas porque justamente hacer esas descargas puede producir fractura en tallo verde. Es decir, hacemos las descargas, expandimos y se rompe. Y si esa pared queda floja, no hemos hecho nada. Ahora tenemos que encima hacer un injerto. Entonces, al no hacer las descargas, evitamos estas fracturas. Con esos expansores que son muy finos, al hacer el espacio en el centro, vamos colocando los expansores y modificamos la técnica que vemos ahí, que era solo aquí. ¿Qué hacemos? Nos vamos mucho más adelante y mucho más atrás, con lo cual no hacemos una sobrecarga ni una presión aquí. Nunca se va a fracturar, porque estamos empezando la expansión en un punto mucho más distal de la zona donde queremos realmente trabajar. Esa es la modificación de la técnica SBIPRO. Entonces hacemos así, creamos el espacio, no hay fractura, y después sí tenemos que colocar el hueso particulado para rellenar este espacio que hay, que como dijimos ya varias veces, ahora sabemos que el mismo coágulo forma hueso, pero tarda más, y con esto aceleramos la formación usando hueso particulado. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, súper claro, además del material que estuvo muy bueno. Sí. El doctor acá nos explicó aún más y mejor. Ahora hay otro material y otra manera. Veamos. Hueso en bloque para injertos heterólogos. Se utiliza cuando no hay hueso en altura y o anchura, o cuando falta hueso en alguna de las paredes donde se colocará el implante. Se puede poner con diferentes técnicas, como la llamada tienda de campaña, donde se sujeta el injerto con tornillos de titanio y se difiere la colocación de implantes a los 6 meses. También se puede colocar directamente el injerto con el implante como soporte, colocado como tornillo de sujeción, evitando la espera de 6 meses y una segunda cirugía. La tercera técnica es la técnica de Curie, que es un injerto autólogo, o sea, del mismo paciente sacamos, que sería de la rama mandibular, hacemos los cortes, sacamos el bloque, le damos la forma y colocamos diferentes tornillos de osteosíntesis como en la primera imagen. Pero nosotros injerto autólogo no usamos porque le hacemos mucho daño al paciente, le sometemos a otra cirugía en una zona que no tiene nada que ver y el paciente sufre mucho. Lo que queremos es que no solamente la zona donde vamos a colocar los implantes se trabaje en esa zona. También se puede sacar del mentón, eso sí que se inflama muchísimo, pero esa técnica nosotros no usamos, nada más que a modo de explicación. Por si alguno le dice, no, es que el heterólogo, que sería el que viene preparado, no sirve. Los dos funcionan exactamente igual. O sea, la estadística es que funcionan igual, pero el fallo o las complicaciones que se presentan son por no utilizar la técnica correctamente, no seguir todos los pasos. Y una cosa que muchas veces pasa es que el injerto queda expuesto al aire, a la cavidad bucal, y ahí sí se puede producir una infección. Entonces eso hay que tener mucho cuidado a la hora de suturar, que la sutura sea una sutura sin tensión. O sea, no que uno estire y suture y el hilo sea que aguante el tejido, sino que caiga la encía y el hilo de sutura sea solo para cerrar. Eso es lo que muchas veces no se cuida y entonces se abre la dehiscencia de sutura, se infecta y fracasó tu injerto. En los casos que usamos el injerto y lo diferimos, el primer caso que dijo tienda de campaña, colocamos el implante y el injerto, y no colocamos ningún implante. Y lo diferimos a los 6 meses y ahí recién colocamos el implante. Ahora eso no tiene mucho sentido si usamos el injerto en bloque y colocamos el implante como soporte del injerto. Entonces, en una cirugía hacemos 2. Rellenamos también la parte estética, si por ejemplo tiene una curvatura, también con ese injerto, y colocamos el implante y pasamos el injerto, con el implante y nos sujetamos en el hueso que hay. O sea, para todo eso tenemos que tener hueso. Si tenemos 2 milímetros no se puede hacer que el mismo implante sujete. Pero si tenemos 4 milímetros, sí. El vivo implante va a ser soporte con 4 milímetros y lo que sobre el injerto va a rellenar. Y ahí entonces colocamos el implante y ponemos la sutura y el paciente se va a ir a la semana, se va a notar esto. Ya va a estar el implante ya con la forma exterior. No hay que volver a hacer una segunda cirugía, sino que esa encía se va a adaptar y a los 15 días le podemos tomar inclusive la medida y colocarle un provisorio, si hiciera falta, si es una zona anterior. Claro, perfecto. Bueno, eso es injerto heterólogo. Heterólogo en bloque. En bloque. ¿Qué sería esto?
Claro. Eso obviamente se ablanda, ¿verdad? Claro. Esto es mucho más grande. Esto es el doble o el triple casi. Siempre viene grande y siempre sobra, pero tiene que venir grande porque no sabemos si tenemos que compactarlo de diferentes formas. Una vez que lo hidratamos con suero fisiológico se queda como una esponja, lo cual facilita la adaptación, compresión y modelado también, porque agarramos la tijera y podemos modelar y dejarlo exactamente que encaje en el lecho que queremos regenerar. Súper minucioso esto. Es minucioso, pero con este sistema es mucho más sencillo que si sacamos hueso del paciente, porque ese hueso cortical es duro, es como una piedra. Claro. Tenemos que modelar, darle forma, colocar las chinchetas, o sea, eso sí que cuesta bastante, se tarda muchísimo más. Y esto se queda como una esponja, pero después se queda duro como hueso. Claro, después una vez que se estructura, se queda como una piedra, eso es durísimo. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte, si les parece bien, volvemos en minutos nada más. Seguimos hablando con nuestro invitado, mientras yo tomo un cafecito muy rico. Seguimos hablando de este tema. A mí me interesa mucho y me está apasionando el tema, doctor, porque es como una ingeniería que tienen que hacer. O sea, todos los anteriores que tuvieron que descifrar y hacer, inventar estas técnicas para poner los implantes cuando el hueso era o muy chiquitito, muy bajito o no era lo suficientemente ancho. Entonces, ¿qué hacer? Claro. Encontrar siempre la solución al tema, buscar esa solución. Efectivamente, y encima intentar que la técnica sea lo menos invasiva posible, claro, que es lo que ahora se busca. Sí. Entonces, es un poco complejo, porque claro, podemos solucionar, pero tenemos que hacer una cirugía grandísima, le tenemos que sacar la encía del paladar, el paciente le duele aquí, no puede comer, no puede tragar. No quiero ni pensar. Entonces no me quiero poner más implante porque la vez que me pusieron sufrí tanto que no me quedo así. Sí. Y eso es lo que pasaba antes, porque la cirugía de implante era realmente una cirugía grande. Sí. O sea, había que, sin bisturí no se podía hacer nada. Cuando la técnica punch que hacemos nosotros, que es sin bisturí, decían que era una locura. Vas a contaminar porque en la fresa entra y vas a arrastrar tejido blando y se va a contaminar en el hueso y va a producir... Todo eso es mentira. Después se comprobó que no tiene nada que ver, porque si la cavidad bucal tiene tantísimas bacterias y cicatriza, la misma encía del paciente, ¿cómo le va a producir una infección? Claro. Pero bueno, hasta que no se hicieron las técnicas y no se hicieron los metaanálisis, no se hicieron los estudios a 5 años o 10 años, que los que criticaban esas técnicas tuvieron que callarse, no había otra forma. Claro, ante la evidencia, ante la evidencia científica. Ante la evidencia científica, que antes se prohibía hacer ese tipo de pruebas o de estudios, y después se fue viendo que cada vez es más sencillo, como también los implantes inmediatos por extracción. En fin, las técnicas han avanzado tanto que un profesional hoy en día, si no conoce estas técnicas, está muy desfasado, porque es muy fácil meterse en internet y buscar últimas técnicas y van a aparecer estas técnicas. Claro. Bueno, pero para eso tienen que hacer el curso y tienen que... Hay que hacer mira internet nomás, claro, por favor. Pero digo que si no saben ni qué técnica es, entonces ya es que es muy dejado. Pero lógicamente esto requiere una formación. Doctor, de antes, que era súper sangriento esto, porque era una cirugía mayor, no sé si se llama así, pero era una cuestión de cortar por todos lados. Claro. Ahora que se busca, y es para donde va la medicina, ¿verdad? En los diferentes ramas de la medicina, se busca la mínima, cortar lo mínimamente invasivo. Esa es la palabra, sí. ¿En cuántos años se dio? ¿En qué año se hizo tanto que se cortaba todo y luego cómo fue evolucionando eso? Bueno, desde que Brannerman en los años 60 descubrió el sistema de implante, era todo cirugía cruenta, y en muchos casos realmente no se podía poner implante. Porque el mismo sistema, la técnica no permitía. Si no había un hueso ancho y duro y alto,
no se podía. No, ya. Porque se vio que es que el mismo implante era mínimo de 12, 14 milímetros. Ya. Son implantes grandes ya. Sí, sí. Entonces, si no tenía ese hueso, ya no se podía poner. Entonces, se descartaba un 70% de los pacientes. 70, 80. Entonces, era muy difícil. Después ya, aparte de la cirugía que tenía que hacer, y antes hacían otra cosa, que aparte de usar las fresas, después se hacía una llave de rosca que se llamaba, de terraja, que tenía que marcar otra vez. Entonces imagínense toda la fresa y ahora pasar otra más para que haga la marca. El hueso se iba. O sea, claro. Si era un hueso... No, y el paciente sufría, Dios mío. No, el paciente no sentía nada porque estaba anestesiado. Sí, pero me refiero a la técnica en sí, limitaba mucho a qué pacientes se le podían poner el implante y a quién no. A la mayoría no se le podía poner. Claro. Entonces, ese era el problema. A pasar de ahí, en el año 98, el doctor Maló en Portugal creó el famoso Holon 4 con las 4, y a partir de ahí mejoró bastante. Ya se enfocó que no hacía, porque al principio faltaba 10 dientes, te ponían 10 implantes. Antes se pensaba que si te faltaba uno había que reponer uno a uno. Hay casos de 12 implantes arriba, 12 implantes abajo. Claro, y muchos seguían. ¿Por qué se mantenían? Porque el hueso era buenísimo, era alto, ancho, duro. Claro. O sea, casos especiales, y se podía. Pero hoy en día está demostrado que no hace falta, además no es conveniente, puede ser contraproducente, no colocar tantos implantes próximos uno al otro, favorece la reabsorción en tiempo, a los 5, 8 días se puede resolver por culpa de la proximidad. Por eso el mínimo espacio de hueso entre implantes es de 3 milímetros, lo ideal es de 4 a 5. Ya. Entonces ahí empezó. Y después ya yo empecé el máster en el año 2009. En el 2009 ya se estaba hablando de implante inmediato post-extracción, ya se estaba hablando de provisionalización inmediata. Era los primeros tiempos. De hecho, yo presenté en un congreso un caso mío de una rehabilitación completa y me dijeron de todo. Pero en el máster estábamos bastante avanzados y se presentó el caso y con una casuística, pero solo de un año. Entonces para ellos era poquísimo, había que esperar, era una especie de sacrilegio. Pero después el tiempo nos dio la razón que se puede hacer y lo hacemos, ¿no? Claro. Entonces, digamos que a partir del 2000, realmente el cambio real se hizo a partir del 2006. Ahí ya se empezó a ver otro tipo de técnica, otro tipo de prótesis. No hace todavía 20 años. No hace tanto. Y eso es cuando se empezó. Porque siempre para que un profesional empiece tiene que tener cierto prestigio, por lo menos en Europa es así, yo no sé en Paraguay cómo es, y tenían que ser profesores de universidad, catedráticos, los que digamos daban el primer paso, se les criticaba muchísimo, pero que tenían un aval de la experiencia, por eso se animaban el currículum, exactamente, y veían que los casos estaban muy limitados y que a todo el mundo había que poner injerto. Casi todos los casos injerto. Entonces, y ahí fue cuando realmente avanzó y se comenzó a hacer todos los tipos de técnicas que hoy yo estoy presentando, pero que no llevan tanto tiempo. Sí, 10, 15 años no llevan más. Bueno, así es. Doctor, cuando decimos poco tiempo, ni 20 años, ahí delatamos nuestra edad, porque una persona joven no va a decir 20 años no es nada. Nosotros sí sabemos que no es nada. Bueno, como dice el tango, vamos con este otro material, por favor. Membrana de colágeno reabsorbible. Es un material utilizado para cubrir y proteger los biomateriales usados en la cirugía, como el hueso particulado o los injertos en bloque heterólogos, de origen bovino, porcino o equino. La membrana se reabsorbe a los 3 meses de su colocación. Presentamos otras veces a este tamaño, el habitual 30 por 30. La membrana antes se usaba para todo. Hablamos de la evolución. Antes siempre que se colocaba un implante y había que poner un poco de hueso, que no se usaba el hueso particulado que ya viene, que este es bovino, porcino o equino, sino siempre era hueso autólogo, que había que rascar de la tuberosidad, había que rascar. Muchas veces sacaba un bloque y había que triturar con un tipo molinillo. No. Sí, eso tenía su trabajo y había que triturar y no venía así en gránulo la misma medida de 1 milímetro, sino 0,5, otro con pico teníamos, o sea, era un trabajo peor todavía, mucho más laborioso. Y entonces siempre se pensaba que si no colocábamos una membrana,
no iba a funcionar el injerto o la regeneración, que la regeneración se hizo después, pero no iba a funcionar, y entonces siempre se colocaba, y si no se colocaba una membrana estaba mal hecho el protocolo, y si fallaban era porque no pusiste la membrana. Después, con el tiempo, se demostró que la membrana sirve realmente para bien poco. Sirve para cuando hacemos un injerto en bloque, o hacemos un injerto sobre todo en particulado, y vemos que no podemos, por ejemplo, cerrar bien la sutura o hay mucha tensión, colocamos. Y otra cosa que yo suelo hacer, que también la técnica del mismo doctor Rodríguez, que la verdad que aprendí muchísimo con él, él hace también que el mismo implante perfore la membrana. Entonces ya sujeta la membrana, sujeta el injerto, y entonces está anclado. Entonces, cuando nosotros bajamos la membrana y suturamos, podemos suturar a través de la encía y suturar a la vez la membrana. Entonces queda totalmente anclado, no tenemos que usar chinchetas. O sea, lo que siempre se intenta es simplificar la técnica. Con esta técnica es mucho más sencillo, y si hace falta la membrana no tenemos que estar bajando, colocar chincheta que no se mueva, ahora al otro lado, ahora que no salga el hueso. O sea, nos complica mucho el asistente, y yo tengo que mirar. De esta forma nos bajamos, sujetamos con una pinza, suturamos a través de la membrana, y el mismo colgajo, o sea, la encía, sujeta la membrana y simplifica la técnica también. Claro. Cuando usted explica así, doctor, uno se imagina, pero después hay que imaginarse en la boca. O sea, es una cosita chiquitita, es poco espacio. Es poco espacio. El espacio que vemos aquí, por ejemplo. Claro, por eso. Si, por ejemplo, aquí, lo que yo estaba diciendo sería que esta encía la hemos abierto y se ve por aquí, y ahora colocamos aquí el hueso, colocamos la membrana, y después encima colocamos el implante. Claro. Entonces sujeta, y después lo único que hacemos es suturar. Y muchas veces hacemos como un carril en la encía para que la encía suture y abrace, porque si no es más complicado. Pero bueno, esto es todo experiencia quirúrgica. Claro. Esto es lo más importante aquí, es la experiencia quirúrgica. Un profesional que no tenga experiencia quirúrgica y se ponga a poner implantes va a tener muchísimas complicaciones. Claro. Se le van a presentar complicaciones que no va a saber por qué, pues justamente por la experiencia quirúrgica. Claro. Entonces, lo primero es hacer cirugía simple, extracciones, después hacer cirugía de terceros molares, pero incluido estos que tienen un bloque de hueso que tenemos que quitar, y a veces separar la muela en 3-4 partes, sacar. Una vez que uno sabe hacer todo eso, ya pasamos a la pisectomía, que es cirugía cuando hacemos tratamiento de conducto y infección. Mucha gente saca, no hay por qué extraer. El tratamiento de conducto está correcto, pero hay veces que hay infección en el hueso. Se abre, se limpia el hueso, se regenera y se salva la pieza. Una vez que uno maneje todo eso, maneje tejido blando, ahí debería de empezar a poner implantes. Y hacen todo lo contrario. Terminan la carrera y el primer curso que hacen es de implantología. Claro. Y no saben hacer una extracción. Eso es lo que yo siempre le digo a mis colegas jóvenes. Yo le iba a preguntar, porque usted dijo sin experiencia, ¿y cómo se consigue la experiencia? Con todo ese proceso, eso ¿verdad? Sí, claro. Porque cuando hacemos todo ese tipo de técnicas, ahí van a presentarse complicaciones, y resolver esas complicaciones nos van a servir para la implantología también. Perfecto. Bueno, como siempre, y reiteramos en todos los programas a buscar profesionales que estén con experiencia, capacitados, y que sean... que tengan esa especialización del tema que vamos a ir a tratarnos cada uno de nosotros. Veamos ahora este otro material, por favor. Técnica de regeneración y expansión ósea. Consiste en ensanchar el hueso con unos expansores. Con esta técnica se consigue ganar hueso en sentido vestíbulo-lingual, es decir, de afuera hacia adentro. Pasamos de anchura ósea de 1 milímetro a conseguir unos 5 milímetros para poder hacer la cirugía de implantes, ya que es necesario un grosor mínimo de 4 milímetros. Claro, antes se habló solamente del hueso, pero el hueso, ¿para qué se usa? Pues justamente para la técnica de expansión y regeneración, sino que ya hablamos, ¿no? Sí. Si no, no tiene sentido dónde vamos a poner el hueso. Justamente ahí había una técnica que se intentó diseñar y no funcionó, que es cuando el implante, por ejemplo, en la parte externa, le falta aquí un poco de hueso y se coloca el hueso particulado, y se pensó que funciona, no funciona, o sea, se reabsorbe. Sí, sin embargo, sí, aquí el hueso está bien, pero aquí tiene una fenestración, o sea, tiene un agujero por una infección previa del diente que se extrajo.
Entonces ahí sí funciona, porque tenemos un lugar donde contener. Si no hay pared de contención, Claro. el hueso va a salir. Ya. Entonces, para eso es prácticamente la regeneración y la expansión. O sea, ahí por ejemplo al final, si vemos hay una punta que marca como una luz. Eso es un aparato que mide la integración en el hueso, una marca ISQ que se llama. ¿Eso qué es lo que dice? Eso te dice si el implante, el torque de inserción o la fricción que hay es suficientemente alta para decidir, por ejemplo, una carga inmediata o una carga diferida. Con eso podemos hacer. Hay diferentes marcas en el mercado, tenemos también nosotros el sistema, pero nosotros seguimos apostando por el clásico en eso, que es, si nosotros a la hora de colocar el implante, el mismo motor de implante que está puesto a 70 Newton, que es muchísimo, si no nos marca mínimo 50, ese implante no va a funcionar, directamente lo quitamos. Es que ni siquiera intentamos a ver si va a funcionar. Yo muchas veces ya al colocar voy notando que no hay casi fricción, no va a funcionar. Y el motor me confirma que es 40, 30. ¿Y qué pasa ahí? No va a funcionar. Saco el implante. Quito y busco otra posición. Ah. Si el implante, el hueso está bien, busco otra posición. Porque, por ejemplo, cuando una rehabilitación, aquí hay 4, pero si aquí me falla, que es raro que falle el canino, pero a veces falla, puedo poner 2 aquí perfectamente. Y aquí no pongo, por ejemplo. O sea, por eso es importante también tener experiencia y tecnología para poder resolver los casos. Claro, experiencia y tecnología son las dos cosas súper importantes. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, si les parece. A la vuelta continuamos, tenemos todavía 2 materiales: maxilar atraumática y ventana lateral. Para la vuelta. Continuamos esta charla magistral de nuestro invitado, el doctor César Blaires. Nos está contando cómo se tratan los casos cuando aparentemente se dice sin hueso disponible, pero ya el doctor nos explicó que siempre hay hueso, a lo mejor no es el suficiente. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? Pero siempre uno va a tener su implante si es que necesita, ¿verdad? No es el ideal, que se supone que tiene que tener anchura 5 milímetros y altura 12 o 14. Eso, cuando falta una pieza, lo he visto muy pocas veces. Sobre todo en la zona del canino puede ser, en la parte anterior también, anterior, inferior y superior, pero en la parte posterior no solemos encontrar. Encontramos 8 milímetros, 10, y a veces por eso también colocamos el implante angulado, porque al angular ganamos más longitud y también más soporte óseo. Perfecto. Bueno, y tenemos otro material. A ver, por favor. Elevación del seno maxilar atraumática. Se eleva la membrana del seno maxilar con el mismo implante o con dispositivos específicos para dicho fin. Se puede poner hueso particulado o no, dependiendo de la técnica. No es necesario abrir un espacio lateral al seno maxilar. La imagen es espectacular porque es así exactamente el proceso y explica muy bien cómo se hace. Porque a mí yo tengo el modelo, mejor que se vea ahí no se va a poder entender. Entonces es así, siempre nosotros vamos a hacer un abordaje cortical, es decir, por la misma posición del hueso, y nuestro objetivo, como ya hemos dicho varias veces, es que esta membrana se eleve primero para poder colocar el implante. Cuando hacemos la técnica de elevación atraumática, por aquí perforamos, llegamos hasta justo la membrana, y con diferentes dispositivos que hay en el mercado, uno puede ser, el mismo implante es un implante especial que lleva como un orificio y con suero fisiológico se va inyectando y eleva la membrana por presión.
se coloca el implante, eleva la membrana por posición, va subiendo y cuando uno llega a la altura que quiere, saca el implante y le va metiendo hueso. Esa es una técnica. Otra técnica sería llegar hasta la membrana y colocar el hueso, y el mismo hueso al ir presionando va elevando la membrana y después colocamos el implante. Cualquiera de las dos técnicas es válida. La ventaja principal es que no tenemos que hacer una ventana lateral, que es una cirugía más compleja que ahora vamos a hablar. Es menos cruenta, menos posibilidad de infección, y aquí lo mínimo que se recomienda es que tenga de altura 3 milímetros. Si tiene 1 milímetro o 2, casi seguro que no vas a poder elevar 6 milímetros, porque lo máximo que se eleva son 6 milímetros, que está demostrado, pero lo habitual es de 3 a 5. Eso es lo que, pero claro, tenemos que contar también con la elasticidad de la membrana, porque se puede romper, y si se rompe, entonces no hemos hecho nada. Se va a infectar todo y va a fracasar el implante. Esa sería la técnica atraumática, porque no tenemos que hacer ninguna cirugía cruenta y va todo a través de la cortical. Perfecto, perfecto. Y ahora vamos con este otro material que nos habla de la elevación del seno maxilar con ventana lateral. Ahí está. Elevación del seno maxilar con ventana lateral. Se abre una ventana lateral en el hueso hasta llegar a la membrana del seno maxilar. Se eleva con instrumental específico, se rellena con hueso particulado, se coloca el implante y se vuelve a cerrar la ventana. En la imagen inicial, cuando hacen la extracción, ve que el seno está alto y baja. Sí. Eso es lo que suele pasar. Si pasa mucho tiempo, se extraen en la zona molar, se suele resolver mucho el hueso y el seno tiende a bajar. Entonces esa altura que tenía, porque un molar tiene una altura bastante considerable. Claro. Si vemos aquí, además son normalmente 3 raíces, con lo cual es ancho, largo. Claro, y necesita mucho hueso. Exactamente, y ahora cuando se extrae, pasa mucho tiempo, baja demasiado el seno, y eso es lo que complica. Entonces la ventana lateral, o traumática, porque la otra era atraumática, esta es traumática, es cuando tenemos, como dije antes, menos de 2 milímetros, 3 milímetros, o intentamos hacer la técnica atraumática y vemos que no va a funcionar, porque el hueso es muy blando, o colocamos el implante y está bailando, entonces ahí no vamos a poder colocar. Entonces, de pasar a una traumática, tenemos que pasar a una traumática. ¿Qué hacemos? Hacemos la incisión, levantamos la encía, y aquí tenemos que quitar este hueso. Y hacer la ventanita. Y hacer la ventana, eliminamos. Nosotros cuando hacemos la ventana, lo que intentamos es elevar esa membrana, con cuidado, muchas veces se rompe la membrana, y se rompe, hacemos la técnica Cadwell Look, que es la que hacen los otorrinos, que es eliminar la membrana enteramente. Y ya rellenamos con hueso, y si podemos colocamos el implante, si no, diferimos a los 6 meses. Muchas veces cuando, ya te digo, pasamos de una atraumática a una traumática, no podemos colocar el implante. Ese hueso no va, o a veces quisimos colocar aquí, pero vemos que atrás sí funciona, o colocándolo inclusive así en angulación, porque ahí ya buscaríamos con este implante monoblock la bicorticalización, y ahí sí podemos. Pero muchas veces hacemos eso, colocamos con un monoblock, como ya la membrana está libre, la ventana está totalmente visible, colocamos el implante así y solucionamos el problema. Perfecto. Y ahí regeneramos, y entonces no tenemos que esperar 6 meses. Súper claro. Entendimos todo. Es importante. Ahora no podemos repetir, ¿verdad? Porque, pero de entender, entendimos. No, pero para mí lo importante de todo esto, doctor, es primero saber que usted es un profesional especializado en esto, con todas las de la ley y con mucha experiencia. Segundo, que no hay que perder la esperanza, por más que uno diga, ay Dios mío, hace tantos años que me extraje o se me cayeron o lo que sea, y ya no siento más, toco acá y ya no siento, parece que no tengo hueso, seguro que no me van a poder poner nada, no se va a poder arreglar. Sí, ahí nos estaba contando que todo tiene algún tipo de solución, eso es importante. Eso es importante, y lo primero una cosa que se está dejando en la odontología es palpar al paciente. Sí, lo primero que te piden una panorámica, un TAC, pero no viste la boca del paciente, no viste la anchura, no palpaste. Nosotros lo primero que yo hago es palpar el hueso y vemos la anchura, porque muchas veces el paciente piensa que no tiene nada,
porque lleva mucho tiempo sin dientes, y realmente muchas veces hay una resolución. El caso que te comentaba antes, pues no, tenía altura poca, pero anchura tenía buenísima. Sin embargo, a simple vista parecía que no había nada. Ah, ¿en serio? Sí, es todo plano. La foto que nosotros sacamos siempre previa, se le veía en la parte aquí anterior un hilito de encía y después era todo músculo. La lengua levantaba y con el carrillo era todo igual. Sin embargo, el palpar tenía una anchura como mi dedo, con lo cual por eso ¡qué maravilla! Claro, casi siempre pasa eso. El caso peor es poca anchura y poca altura, pero es muy raro. Por suerte no suele pasar. Entonces, al palpar, vemos, aquí tenemos la solución. Está ancho, podemos entrar por fuera o por dentro. Claro. Ya tenemos el camino o dónde solucionar la falta de altura. Sin embargo, en este caso era así. Ahora, a simple vista, que lo que le habían dicho en otro lado, que es que no hay hueso, entonces ni van a intentar, ni le mandaron panorámica ni nada, porque a simple vista, pero no le palparon. Entonces yo lo primero que hago es palpar, ver si la encía es flácida. Muchas veces la encía baila, esa encía enmascara el hueso que hay debajo, y si uno solamente se guía por lo que ve, parece que no hay hueso, y si hay hueso abajo. Le palpamos y vemos, y tiene anchura de acción. No era tan mal como se ve, y al palpar, o le hacemos una radiografía digital y ahí comprobamos que no está el caso como le habían comentado. Y ya está que solo para planificar la cirugía y para hacer la cirugía. Entonces, eso se ha perdido, ese contacto con el paciente. Todo es digitalización, todo, si no parece que uno no sabe lo que hace. Y yo, por el contrario, lo primero que hago es palpar y ver cómo muerde el paciente, la mordida, que es muy importante. Muchas veces el paciente muerde torcido, o muerde a la derecha, a la izquierda, y eso puede influir en el resultado de los implantes que fracasen rápido también. Todos esos detalles tenemos que ver. Y si no le vamos al paciente, ¿cómo vamos a verlo? Si no le palpamos, ¿cómo lo vamos a ver? Me dice, no, te mando fotos y el presupuesto por WhatsApp. No se puede. Claro, ahí está. Súper claro, súper claro. Nosotros, doctor, hacemos un pequeño corte. Volvemos enseguida, ya estamos en la parte final con todas las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Muy bien, ahora tenemos algunas consultas que ustedes enviaron en las redes sociales del Doctor en Casa y el doctor César Blaires va a estar respondiendo. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿La calidad del hueso en la boca varía según la edad? Sí, puede variar, o sea, a medida que vamos envejeciendo, lógicamente, la mujer, sobre todo por el tema hormonal, puede sufrir más de osteoporosis, en el hombre es más raro. Pero nosotros, por ejemplo, a nivel implantológico, la porosidad no importa tanto, importa más la densidad. O sea, que si un hueso es duro, tipo 1 o tipo 2 es el que más usamos, ¿no? O sea, el que es más ideal para colocar el implante. Tipo 3, que es blando, y tipo 4, que es manteca, pues no nos sirve. Pero con los implantes monofásicos que comprimen el hueso, muchas veces conseguimos colocar. Si tiene el paciente su pieza dental, va a mantener el nivel óseo. Claro. A veces hay reabsorción por nivel cervical, o sea, por fuera en el cuello, va a depender también de la higiene, pero en líneas generales, lógicamente, a medida que va avanzando, se pierde hueso. Claro. Lo que pasa es que no es directamente proporcional a la edad. Hay gente que tiene 80 años y tiene un hueso magnífico, y hemos tenido casos de gente joven que el hueso es malísimo, o sea, se deshace, el implante no agarra, o sea, no hay densidad suficiente. O sea que no hay una regla edad, relación, calidad, hueso. Perfecto, súper claro. Sigamos. La siguiente pregunta, por favor. ¿Hay algo que se pueda hacer para favorecer el buen resultado tras la colocación del injerto óseo? Lo primero que el profesional coloque bien el injerto, claro, que no se exponga, como dijimos antes. Por esa zona no se debe comer absolutamente nada, por lo menos durante 40 días para que se cierre bien la herida. O sea, no hay que masticar por ese lado, no se vayan a asustar, no es que van a estar 40 días sin comer. Por ese lado no se puede comer, el otro lado perfectamente lo que quiera, y evitando con eso que haya dehiscencia, que se abra la sutura y se infecte. Es lo único que hay que tener. Aparte de eso, nada más. Perfecto. Bueno, esta última consulta, por favor.
Si el paciente es desdentado total desde hace años, ¿se debe realizar injerto óseo en toda la boca antes de colocar los implantes dentales? Eso es lo que dicen, pero no se debe hacer. Como el caso que te estaba comentando, Sí. que se veía todo plano, sin embargo al palpar tenía anchura, lo que le faltaba es altura. Y así todo el nervio estaba a 1 milímetro del hueso y conseguimos colocarle. Todos los implantes en ese caso han sido de 8 milímetros, que es el mínimo, y han funcionado perfectamente, no le ha fallado ninguno. 8 milímetros que yo suelo poner, pero si hay casos se pone de 6, pero lleva 8 implantes, o sea, no 2 ni 4. 4 a la derecha, 4 a la izquierda, y el caso supuestamente era para todo injerto y había que abrirle entero, no le hicimos ningún corte. O sea solo a través de la encía usando una fresa de 1 milímetro que es más fina que esta, pero aproximadamente sería hacia el diámetro, ¿eh? Entonces con eso perforamos, sangra un poquito y ahí vemos la ubicación y colocamos el implante. Vamos poniendo uno a uno y doblamos, porque todos tuvimos que colocar el lado derecho hacia adentro y el lado izquierdo en el centro. Por la posición del nervio. Claro. Sin ningún problema. O sea que esa matemática tampoco de que si soy mayor o tengo prótesis completa, tengo que tener un injerto, tampoco funciona. Depende del caso. Ya. Doctor, ¿y cómo se sabe el nervio, estos nervios que tenemos acá, si están más cerca, más lejos, dónde están ubicados? Con el TAC, con la tomografía. Con una radiografía panorámica también se ve. Sí. Lo que pasa es que se ve, no vemos la profundidad y no podemos ver desde arriba la emergencia del nervio. Pero una radiografía panorámica o una radiovisiografía, que yo muchas veces tomo, podemos medir, porque la radiovisiografía te mide en milímetros también. Yeah. Y podemos hacer simulación del injerto, del implante, de la corona. El programa que tenemos hace todo eso también. Entonces, nosotros prácticamente hacemos un TAC. Solamente no podemos ver desde arriba y no podemos ver la emergencia, que el TAC sí te lo marca. Pero con eso ya hacemos un diagnóstico. Claramente sabemos cómo abordar el caso, qué complicaciones podemos tener y darle el diagnóstico y el presupuesto, no hay ningún problema. Fantástico. Bueno, doctor, terminamos el programa. Queremos agradecerle la presencia como siempre y lo invitamos a un próximo programa. Muchísimas gracias como siempre. Nos despedimos. Hasta el próximo programa. Espero que te haya gustado y bueno, que te hayas sacado muchas dudas sobre todos estos temas que son tan pero tan importantes. No dejes para mañana, no dejes para después. Si necesitas algún implante, o si sobre todo todavía en lo que va del año no fuiste al odontólogo a hacerte una limpieza, a que te revise los dientes, bueno, es momento de hacerlo. Es momento de hacerlo, de tomar las decisiones necesarias para cuidar nuestra salud y en este caso nuestra sonrisa. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.